Bienvenidos a un episodio más en Geociencias al alcance de todos. Soy Sandra Melchor y en esta ocasión hablaremos de un tema complementario a lo que fue el capítulo de estreno, rocas ígneas o actividad ígnea, pues conoceremos un poco de lo que son los tipos de rocas. Sabemos que las rocas son un material común y de gran abundancia. Como vimos en la primera sección del programa, las rocas están compuestas por una asociación de minerales. Estos pueden observarse en forma de cristales bien formados o irregulares, o bien de granos muy pequeños. Estos cristales o granos pueden ser observados a simple vista o también con ayuda de microscopios. Muchos se preguntarán, ¿pero qué se observa en una roca? Algo que hay que aclarar es que en la geología, y un poco más específico, en la geología de campo se tiene que ser muy observador, pues se tiene que describir si hay vegetación, si hay coloración y la forma de lo que estamos observando. Así que en las rocas observamos el tamaño, la forma y la disposición de los minerales, es decir, su acomodamiento. Observando y describiendo estos parámetros, podemos conocer los procesos geológicos que las crearon. Además de que nos permite conocer su proceso de formación y también esta comprensión tiene muchas aplicaciones prácticas, como en la búsqueda de recursos minerales, energéticos y la solución de problemas ambientales. En la geología las rocas se dividen en tres grupos, lo que son las rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Pero hay que entender que en cada grupo de rocas está relacionado con los demás. ¿Y por qué? Pues es que no olvidemos que la Tierra es dinámica y todos estos procesos ocurren en ella y forman parte de un ciclo. Empecemos con lo que son las rocas ígneas, que como vimos anteriormente se forman cuando la roca fundida, llamada magma, se enfría y pasa a ser un material sólido. En las rocas ígneas tenemos a las que son de grano grueso, que se forman muy por debajo de la superficie y se denominan intrusivas o plutónicas. Las rocas ígneas que se forman en la superficie terrestre se denominan extrusivas o volcánicas y suelen ser de un grano muy fino. Un ejemplo abundante, importante y más común es el basalto, que como anteriormente mencionamos, podemos observarlo en Ciudad Universitaria. Bien, por otro lado tenemos lo que son las rocas sedimentarias, que estas pueden ser un poco más complejas, pero claves para la geología. Estas se componen de partículas denominadas sedimentos. Los sedimentos son arenas, arcillas y limos, son partículas muy finas. Estas provienen de lo que es la desintegración de las rocas y materia orgánica, a través de los agentes naturales como lo son la lluvia, el viento, el sol, el hielo y el frío. Los sedimentos que se originan y son transportados como partículas sólidas se denominan sedimentos detríticos y las rocas que estos forman son las llamadas rocas sedimentarias detríticas. Estas rocas se subdividen según el tamaño de sus partículas. Pero también tenemos lo que son las rocas sedimentarias químicas. Casi todas estas rocas se originan por una precipitación química, de aquí su cristalización. Estas rocas están compuestas principalmente por un mineral llamado calcita, que es carbonato de calcio, que este material en contacto con ácido clorhídrico efervece, o sea, empieza a haber una reacción entre lo que es el ácido y la composición de la roca, y es un factor clave a la hora de describir la muestra de nuestra roca. Las rocas sedimentarias son muy importantes, pues los geólogos reconstruyen muchos detalles de la historia a partir de estas, el tipo de ambiente de la superficie en el pasado y da información de cómo y desde dónde se transportaban estos sedimentos. Además, son las rocas sedimentarias las que contienen fósiles, que son pruebas vitales en el estudio del pasado geológico. Pero no vayamos lejos. ¿Acaso a ustedes no les gustaría ver una evidencia de huellas de algunas especies que habitaron nuestro planeta hace aproximadamente 5 millones de años? Pues en el estado de Puebla, en la zona paleontológica Pie de Vaca, podemos observar parte de la historia de la Tierra. Es un museo y la zona tiene una historia muy interesante. Se dice que los pobladores que encontraron estas huellas creían que se trataba de huellas de vaca, es por eso que adoptó este nombre, pero no es eso, sino que refleja historia de la Tierra. Si tienen la oportunidad de visitar este recinto, háganlo, al igual que el Museo de Geología aquí en la Ciudad de México, que es un lugar muy interesante que contiene minerales, fósiles y mucha historia. Pero bueno, para no desviarnos del tema de hoy, sigamos con el último grupo de rocas, que son las llamadas rocas metamórficas. Estas rocas se producen a partir del resultado de las rocas ígneas, sedimentarias o incluso de otras rocas metamórficas, por lo que cada roca tiene una roca madre, es decir, la roca a partir de la cual se formó.
¿Y por qué se denomina metamórfica? Bueno, pues metamórfico se refiere a un cambio de forma. Ese es su significado literal. Pero ¿qué es lo que hace que estas rocas sedimentarias o las mismas metamórficas cambien de forma? Pues son dos factores principales, que es la presión y la temperatura que se da en la profundidad de la corteza terrestre y el manto superior. ¿Y cómo es que ocurre el metamorfismo? Bien, pues hay tres escenarios en los que esto podría pasar. El primero es el llamado metamorfismo de contacto, que es cuando un cuerpo magmático intruye en la roca. En palabras simples, cuando la forma de un magma cristalizado se introduce en otra roca. En este caso, el principal factor de control es la temperatura. Vamos con el segundo. Este lleva por nombre metamorfismo hidrotermal. Esto implica alteraciones, o sea, un cambio de características químicas que se producen cuando el agua caliente circula a través de las fracturas de una roca. Y el tercero es por la formación de montañas, pues grandes cantidades de rocas que están enterradas a una gran profundidad están sujetas a grandes presiones y a temperaturas elevadas asociadas con la deformación a gran escala al momento en que estos cuerpos montañosos se forman. Esto se denomina metamorfismo regional. Las rocas metamórficas son características por la foliación que se puede observar. No todas las rocas metamórficas presentan una textura foliada. Se dice que estas texturas de rocas son no foliadas. Las rocas metamórficas compuestas solo por un mineral no son, por regla general, visiblemente foliadas. Pero para que no se queden con la incertidumbre de cómo es que se ven estos tipos de rocas, les traigo una de cada grupo y quiero que aquí puedan observar que son diferentes. Sí son parte de un mismo ciclo, pero sus características, composiciones y tipo de formación son diferentes y basta con observarlas para percatarnos de esto. Bueno, empecemos con el primer tipo de roca, que es rocas ígneas. Aquí tenemos lo que es una roca pómez, que esto es el resultado de una erupción explosiva. Si se pueden dar cuenta, es una roca muy vesiculada. Estas vesículas son el resultado de burbujas de gas atrapadas que lograron ser expulsadas. Y bueno, para la parte de roca sedimentaria, tenemos esta muestra que es un poquito más grande y si se dan cuenta son totalmente diferentes aún a pesar de que forman del mismo ciclo. Aquí tenemos lo que es pedernal y un dato curioso del pedernal, que es esta roca color negra, es que esto nos remonta a tiempos antiguos, pues esta roca era utilizada para hacer herramientas y utensilios. Pero también un dato aún más curioso es que esta roca nos permite crear fuego, ya que si tenemos un choque entre estas dos rocas, pues se puede generar una chispa de fuego. Y para cerrar con el tipo de muestras de manos, les traigo aquí algo muy curioso que está impregnado en una roca sedimentaria. Es un fósil de amonite, un animal marino que existió hace aproximadamente 400 millones de años. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que los geólogos de campo usan? Para poder describir todo esto, se necesita una libreta de campo para hacer las anotaciones y descripciones, una navaja de acero y una lupa para poder observar de todo lo que está compuesto la roca y, claro, para complementar, un frasco de ácido clorhídrico, que esto, como dijimos anteriormente, puede ser un factor muy importante para describir la composición y así tener una gran clave para saber en qué ambiente se formó. Bueno, y para ir cerrando este tema que se abordó de manera muy general, pero en los próximos episodios se profundizará, una pregunta importante es: ¿y para qué estudiar las rocas? ¿De qué nos sirve conocer su composición, su densidad y otras propiedades? ¿En dónde se formaron? Bien, pues conociendo estas características y de qué están compuestas, se determina si es apta como material de construcción, como son la vivienda y obras de infraestructura. También para la industria, la fabricación de cemento, vidrio, productos químicos, entre otros. Como podemos ver, los recursos que nos da el dinamismo de la Tierra son provechosos para poder sostener el día a día. Y todo lo que hablo en este capítulo es solo algo general, pero si nos adentramos en estos temas nos damos cuenta que los procesos internos de la Tierra, la explotación de recursos naturales y su paso a la industria van de la mano siempre y a nosotros nos permite tener lo material que tenemos el día de hoy.
Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que cada uno de estos capítulos les permita crecer su curiosidad por el lugar en donde estamos parados y lo mucho que nos brinda. Y recuerden que si les surgen dudas e inquietudes de los temas abordados, háganlas llegar y en este espacio se hará todo por resolverlas. No olviden que nos vemos todos los miércoles a las 8 de la noche por Minería en Vivo en Geociencias al alcance de todos. Hasta la próxima.